Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a seguir hablando de múltiples noticias que han ocurrido en la actualidad del mundo de la Fórmula 1. Vamos a dar comienzo primero por el tema con relación al equipo Aston Martin, porque Tom McCulloch, director de rendimiento del equipo Aston Martin, ha confirmado que se van a inspirar en el suelo de Red Bull que se pudo ver en este último Gran Premio de Hungría nuevamente, donde además se vio que Red Bull había introducido modificaciones en el suelo en este paquete de mejoras que introdujeron en Hungría. Además ha confirmado que ya tienen mejoras programadas para próximas carreras, confirmando las noticias que ya estaban viniendo por parte del equipo Aston Martin, y comenta que espera conseguir volver a tener un rendimiento mucho mejor del que hemos visto en las dos últimas carreras. Esto es todo lo que ha dicho, y de forma muy resumida, el jefe de rendimiento del equipo Aston Martin, Tom McCulloch, que vamos a ir parte por parte por todo lo que ha comentado. Para empezar, simplemente deciros, hemos hablado en muchas ocasiones sobre informaciones, hemos hablado sobre declaraciones por parte de Aston Martin cuando venían mejoras, y muchas veces sobre todo en cuanto a declaraciones, porque en cuanto a información, si ya salen medios contrastados informando, diciendo que esto va a ocurrir, normalmente es obviamente porque tienen información, y así lo ha acabado siendo. Pero por ejemplo el fiasco que hubo, por ejemplo, en las mejoras de Silverstone, que fueron inexistentes porque no llegaron, pese a que desde el principio de temporada nos lo habían estado diciendo, era por declaraciones del equipo Aston Martin. Estas declaraciones normalmente sobre todo habían venido por parte de Mike Krack. Cuando Tom McCulloch ha dicho que vienen mejoras o que sí que van a mejorar, es que sí que han acabado llegando. Las dijo por ejemplo en Canadá, las avisó antes de España, que nadie más las había dicho, que ningún medio las había comentado, que Mike Krack no las había comentado tampoco, y efectivamente acabaron llegando esas mejoras. Así que veremos qué es lo que ocurre, pero esto todo llega por parte de Tom McCulloch en una entrevista que le hicieron, en unas declaraciones que ha respondido a la pregunta que le dieron desde el periódico español Mundo Deportivo, previas además al Gran Premio de Hungría, donde ya se había podido ver esta imagen del suelo del Red Bull. Esta imagen del suelo Red Bull es de parte de Checo Pérez, es el monoplaza del piloto mexicano en el momento de los libres 1, en aquella colisión que tuvo fortísima contra el muro, nada más dieron comienzo los primeros entrenamientos libres en Hungría, y se pudo ver esta foto del suelo, que ya habíamos visto el suelo del Red Bull y ya sabemos que es el mejor fondo que hay ahora mismo en la parrilla de la Fórmula 1, pero sobre todo lo más destacable era, primero, esta parte de aquí, esta parte que es mejorada, que no había en el suelo de monoplaza cuando lo pudimos ver en Mónaco, y eso es lo que se pudo llegar a comprobar en el pasado Gran Premio de Hungría, que al final Red Bull todavía había seguido mejorando, y este va a ser el suelo de Red Bull hasta final de temporada, porque el equipo ha confirmado que no van a mejorar nada más el coche, salvo llevarán algunas actualizaciones específicas para circuito, cambios en los alerones, cambios en no sé qué, en algún sitio específico, quizá en la refrigeración, pero serán únicas, exclusivamente específicas para cada circuito. Así que este es el suelo que vamos a tener de Red Bull hasta final de año, y esto es lo que hemos podido ver, ya es el suelo definitivo de Red Bull con ciertas actualizaciones desde Mónaco. Por esto os decíamos, para empezar, y el suelo de Mónaco, copiarlo tampoco te servía, porque tú copias el suelo de Mónaco y luego hasta que llegues a copiarlo, que a saber cuándo llegas, porque posiblemente desde Mónaco todavía no tendrías ese suelo, y aún así todavía, como digo, pues Red Bull habría conseguido mejorar. Aún así, ya os hemos dicho en muchas ocasiones, y sigue siendo así por supuesto, que este suelo lo hemos visto nosotros. Quiero decir, por eso también esta noticia es tan destacable, porque es la primera vez que nosotros lo llegamos a ver, porque es la vez que nosotros, porque al final al levantar el monoplaza se han podido hacer imágenes. Esto os los traigo siempre muchos jueves, donde se llegan a comprobar que se ven ciertos aspectos de los monoplazas que normalmente no se ven. Incluso os he llegado a poner fotos del suelos de monoplaza, os puse una de Ferrari antes del Gran Premio de Austria, si no recuerdo mal, fue cuando se pudo llegar a ver un periodista que lo consiguió cazar, que estaba en el paddock, ese suelo del monoplaza, pero es que eso se ve constantemente en el paddock y los equipos tienen muchos fotógrafos para ello. Pero bueno, que eso es lo que dice Tom McCulloch, y es lo que dice de que van a tomar inspiración, no van a copiar directamente, pero sí que pueden llegar a tomar esa inspiración. A la respuesta de si se inspirarán, si copiarán este suelo que se ha podido ver en este Gran Premio de Hungría, lo que respondió Tom McCulloch a Mundo Deportivo, a Fabio Marchi
periodista muy bueno que es español, que está allí en todos los circuitos, mandado por Mundo Deportivo, lo que dijo Tom McCulloch es: nosotros siempre miramos cualquier foto y siempre intentas entender cómo evolucionar de la mejor forma. Este año o el próximo, pues el coche es una continuación. Lo que vamos a usar este año lo usaremos para el próximo, y en elemento como el suelo tenemos más evoluciones en camino este año, igual que otros también tendrán las suyas. Eso también, este vídeo además lo vamos a hablar mucho también acerca de mejoras y lo vamos a ir viendo, pero eso es lo que dice, ya nos confirma, y no es por haber visto este suelo del monoplaza, este suelo lo pueden llegar a utilizar y seguro que ya lo habían visto incluso por el paddock. Pero ya tienen mejoras programadas, es lo que comenta Tom McCulloch. Ahora vamos a hablar al respecto sobre ello. Pero para finalizar lo que dice es: así que, contestando a tu pregunta, siempre le echas un buen vistazo y vamos a seguir llevando actualizaciones al coche para mejorar el rendimiento este año. Eso es lo que confirma el jefe de rendimiento de Aston Martin, que van a intentar seguir mejorando, seguir teniendo actualizaciones, y eso nos confirma las informaciones que estaban saliendo desde España, sobre todo donde han salido, sobre todo el primero que lo llegó a decir fue José María Rubio, un periodista muy bueno que también está en los circuitos, también está enviado, es bastante amigo de Fernando Alonso. Para que os hagáis una idea, José María Rubio es la persona que después de los test de postemporada el año pasado en Abu Dhabi en 2022, después de concluir el Gran Premio de Abu Dhabi, a la semana siguiente hubo unos test de postemporada, como ya lo sabéis, donde Fernando Alonso pudo probar el AMR22, y ahí lo que dijo José María Rubio es que las sensaciones que había en Aston Martin y las impresiones que tenía Fernando Alonso después de subirse a la MR22, lo primero es que eran buenas, que no era un coche tan malo, y lo segundo es que las actualizaciones que ya sabía que iban a ir trayendo, que estaban trabajando en ellas para el coche de la MR23, tenían muy buenas sensaciones. Eso lo dijo, como digo, en diciembre, en noviembre fue del año pasado, en noviembre, finales de noviembre, cuando concluyó la temporada pasada. Eso lo dijo José María Rubio, es una persona muy cercana también a Fernando Alonso, está todos los fines de semana, y él ha dicho que van a llegar mejoras en Holanda, en el Países Bajos, en el Gran Premio en Zandvoort. Ha dicho que va a llegar la mayor actualización, y esto cojámoslo con pinzas, pero ha dicho que eso, que la mayor actualización que ha hecho Aston Martin, lo que esperan conseguir volver a la senda del podio. Se junta con estas palabras de Tom McCulloch, con ese jefe de rendimiento de Aston Martin, confirmándonos que vendrán actualizaciones, que vendrán más mejoras, que vendrán más enfocadas también en intentar conseguir recuperar ese rendimiento que han perdido. Y después de este suelo que hemos visto, pero más allá de haberlo visto nosotros o no, nos comenta eso, que siempre pueden llegar a tomar esa inspiración y puede llegar a ser que consigan mejorar ese suelo del monoplaza, que además sabemos que el suelo del monoplaza es la parte más importante de un Fórmula 1 desde 2022 en específico, pero bueno, ya anteriormente era súper importante, pero ahora más aún lo es, porque es la parte que más carga aerodinámica genera. Y esto, por ejemplo, lo ha comentado esta misma última semana Andrea Stella por parte de McLaren. Tenemos que hablar más adelante en el vídeo sobre McLaren, así que no os preocupéis que lo hablaremos. Pero Andrea Stella ha comentado que uno de los grandes motivos por los que ha mejorado tanto es porque han conseguido mejorar el suelo y que sea efectivo. Con eso han conseguido mejorar la carga aerodinámica, darle mucha más carga aerodinámica al MCL60, y de esta forma han conseguido tanta mejora, porque con mucha más carga aerodinámica tienes, por supuesto, mejor paso por curva. Mejor paso por curva también te supone mejor salida, es decir, que consigues tener más velocidad, eso es algo que te puede llegar a ocurrir, y también consigues tener mejor degradación. De esa forma es como McLaren ha conseguido tener una degradación similar o conseguir llegar también a los puestos en los que están ahora mismo. También, entre otras cosas, es muy posible que haya sido por tema de neumáticos, por el tema de los cambios de los neumáticos, pero eso ya lo hemos estado hablando en el canal. Así que todo eso es importante, y una mejora en el suelo del monoplaza será crucial, y no es tan fácil únicamente como copiar el suelo del Red Bull, por supuesto, y ponerlo directamente en el Aston Martin, porque así no va a acabar funcionando. Además de esas mejoras en el suelo que ya nos confirma, como digo, Tom McCulloch con estas palabras, lo que se espera y las informaciones que hay es que también haya mejoras sobre todo en los pontones, también en los alerones, pero sobre todo en los pontones. ¿Por qué? Porque lo que se está hablando es que la gran mejora que trajo Aston Martin en Canadá, que eso ya lo hemos tratado en este canal, una mejora con la cual han perdido ese, sobre todo, balance que tenían a principio de temporada, y el coche es algo más inestable, puede ser más rápido, pero es más inestable, y entonces conducirlo es más complicado y no le sacas el máximo potencial, y eso es lo que le puede llegar a estar pasando a Aston Martin, y eso es algo que ya hemos comentado aquí en el canal. Pues uno de esos aspectos, lo que se está comentando, el tema de lo que han perjudicado también es la entrada de nuevos pontones. Entonces van a remodelar un poco esos pontones, que la filosofía está bien, pero hicieron una actualización en los pontones que al parecer estaría dándoles esa serie de problemas, esa serie de turbulencias también al monoplaza, por lo que lo hemos
hemos visto durante este Gran Premio de Hungría, por ejemplo, que es un monoplaza ahora mucho más errático, yo me ha sorprendido mucho, y esto sobre todo se ha notado desde Silverstone, que Alonso ha cometido varios errores, sobre todo en intentarlo a una vuelta, porque bueno, en una carrera puede ser que una vuelta cometas algún error, pero en intentos de una vuelta, en clasificación, básicamente Alonso ha cometido varios errores que antes no los hacía, porque el Aston Martin era muy estable, parecía que iba sobre raíles y ahora no. Entonces eso es algo por lo que estaría pasando. Modificarían esos pontones. También al modificar el suelo, lo que van a intentar, por supuesto, es que estén más en armonía, que es algo que al parecer ahora mismo no lo están, y conseguir ese balance que sí que tenían a principios de temporada. Estas mejoras no van a llegar para Spa, podría ser, y esto digo que podría ser por palabras que dijo Mike Crack después de Silverstone, pero aquellas palabras dijo que iban a haber mejoras en Hungría, en Spa y en Zandvoort. Podría ser que haya alguna actualización en Spa, no debería, no sería lo lógico. En Hungría, por supuesto, tampoco las hubo, pese a que lo que dijo, pero yo os lo menciono aquí. Lo que sí que se está informando es eso, que estas mejoras, estas grandes mejoras y las que nos comenta Tom McCulloch, llegarían en el Gran Premio de Países Bajos. ¿Cuándo es el Gran Premio de Países Bajos? Es el último fin de semana de agosto, después del parón de 3 semanas que viviremos después del Gran Premio de Bélgica. Así que veremos cómo desarrolla el equipo Aston Martin, veremos si realmente consiguen dar ese paso adelante, que es lo que están esperando, consiguen volver a la senda del podio. Ellos son conscientes de que ser segundos indiscutible, como lo fueron al principio de temporada, es muy difícil, sobre todo porque el resto de equipos ha mejorado. Entonces volver a ese nivel es muy complicado, porque ya además una de las ventajas que tenían muy grandes era la degradación de neumáticos, sobre todo para destacar en carrera, y eso ya no lo tienen porque el resto de equipos han conseguido mejorar mucho hasta el punto de estar en una degradación. Sobre todo en este caso estoy hablando de McLaren y de Mercedes, han mejorado su degradación de neumáticos hasta estar en un punto en el que no sufren tanto. Entonces va a ser complicado tener tantísima ventaja, pero pueden volver a ser ese segundo equipo si estas mejoras que nos prometen llegan, si estas mejoras son buenas. Queda un paquete de mejoras para todos los equipos menos Red Bull. Esto lo ha confirmado Red Bull, porque Red Bull ha confirmado que no van a venir más mejoras en el Red Bull, como os estoy comentando, en el RB19. El coche que veremos en Abu Dhabi es el mismo que está ahora mismo, simplemente con modificaciones específicas de cada circuito. Entonces, queda un paquete de mejoras para todos los equipos, y ahí es donde está depositando Aston Martin sus esperanzas. Y eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando, porque hemos hablado de temas muy interesantes y estaré encantado de saber vuestra opinión. Darle un like y suscribiros si os ha gustado, que apoyaréis muchísimo al canal, y nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.